Prédica número 2592, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 2 de agosto del 2015. La columna de nube, agua y fuego, el poder del Espíritu Santo, obteniendo la victoria. Muy bien, hemos tenido tiempos tremendos y la última vez que a mí me tocó enseñarles, estaba enseñándoles acerca de la columna de nube y fuego. Así es que déjenme retomar el tema. Necesitamos regresar a entender el poder del Espíritu Santo y cuán importante es dejar que ese poder fluya en nosotros y a través de nosotros en estos últimos días. Amén. Yo crecí oyendo de muchos lados y de muchas personas que en los últimos días iba a haber un gran avivamiento generalizado en la iglesia del Señor Jesucristo. Seguramente muchos de ustedes crecieron en el lugar donde hayan crecido oyendo eso. Bueno, no es cierto. No va a haber tal cosa. Pero tomamos toda una convención de entrenamiento, si se acuerdan, para probarles que así como fue al principio va a ser al final. Y los primeros que fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego en el libro de los Hechos fueron esos 120 discípulos. Y el libro de Joel, y se vuelve a citar en el libro de los Hechos, dice en los postreros días. Ahora, los postreros días no es el final del final. Los postreros días es esta dispensación después de la cruz y de la resurrección. O sea, tenemos 2000 años de estar viviendo en los postreros días. ¿De acuerdo? En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, o al revés. Pero luego dice, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu. Y luego pasa a mencionar una serie de cosas que van a suceder. ¿Sobre quiénes fue derramado el Espíritu Santo al principio? Sino sobre sus siervos y siervas. Eran 120 en total. Entonces, así como fue al principio, va a ser al final. No estoy diciendo que no va a haber nadie avivado al final de los tiempos. Lo que estoy diciendo es que quienes van a ser visitados de manera especial, porque Dios estará completando su obra en ellos, son sus esclavos por amor, sus siervos, sus siervas, sus discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Un creyente vive esperando ver qué puede hacer Dios por él para bendecirlo. Pero un discípulo vive esperando qué puede hacer él por el nombre del Señor, para bendecir ese nombre en todo tiempo, para servir y ministrar al Señor en todo tiempo, con su fidelidad, con su obediencia, con su gratitud. ¿Ven la diferencia? Amén. Gracias, Jesús. Así es que estamos hablando del poder y del ministerio del Espíritu Santo. Ahora, yo estoy haciendo planes para hacer de esos 120. ¿No le parece curioso? 120 es el múltiplo de 144,000. Amén. Bueno, gracias a Dios. Así es que repasemos algunas cositas y vamos a seguir adelante con esto. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en estos últimos tiempos. ¿Sí? Mucha gente ha reducido su experiencia con el Espíritu Santo a experiencias tales y como sentir algo, ¿verdad? O tener una visión. Todo eso es parte, pero es una mínima y una pequeña parte de por qué el Señor derramó su Espíritu Santo y nos bautizó y sigue llenándonos continuamente con su Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1 del verso 13 al 14 leemos algo magnífico, maravilloso. Efesios capítulo 1 del 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hemos estudiado que la palabra arras significa parte del precio pagado anticipadamente como seguridad para el resto. La garantía de que vamos a obtener todo el paquete. Amén.
Ahora, si el ministerio y el mover del Espíritu Santo es algo tan grandioso y poderoso y maravilloso hoy, y eso solo son arras o la garantía o parte del precio, ¿qué será el precio completo o nuestra herencia completa? Les he estado explicando que es a través del Espíritu Santo que tenemos nosotros acceso a nuestra herencia eterna. Amén. El Señor prometió a la esposa del Cordero y a los 144,000 darles por herencia el monte de Sión. Amén. Y eso es a lo que tenemos acceso hoy por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es la garantía. Es una pequeña porción, una pequeña proporción de lo que nos espera, pero es aquello que nos permite echar mano hoy, aquí y ahora de lo que nos espera. En otras palabras, traer lo sobrenatural a lo natural, traer lo eterno a lo temporal, traer lo infinito a lo finito. Alguien dirá: ¿y de qué me sirve echar mano de lo eterno hoy? Bueno, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Si estamos batallando en contra de cosas espirituales, necesitamos echar mano de recursos espirituales. Amén. Si estamos pasando por situaciones difíciles y estamos echando mano de nuestra herencia eterna, vamos a poder pasar por cualquiera que sea la situación por la que estemos atravesando en esta tierra y salir del otro lado victoriosos, vencedores. La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Echemos mano de la vida eterna. Amén. La batalla está tan recia en estos últimos días que con nuestros propios medios naturales no vamos a lograr vencer. Amén. ¿De acuerdo? Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, solo oigan esto. Primera de Timoteo 6, del 12 al 19. Primera de Timoteo capítulo 6, del verso 12 al 19. Y hay una expresión que se menciona 2 veces en estos versículos. Primera de Timoteo capítulo 6, del verso 12 al 19. Y Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Ahora miren lo que sigue. ¿Qué dice? Echa mano de la vida eterna. Amén. Echa mano de lo eterno, de lo infinito. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y para saltarnos todo el resto del texto, aunque es importante, pero en el verso 17 y 18 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y nuevamente, que echen mano de la vida eterna. Amén. En otras palabras, hoy podemos vivir en la eternidad estando aquí abajo metidos en el tiempo, si echamos mano de la vida eterna, de los principios divinos espirituales de Dios, si echamos mano de los recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Amén. Y el Espíritu Santo es aquel a quien Dios envió para abrirnos la puerta y que podamos echar mano de las cosas espirituales, de los recursos espirituales, y pelear nuestras batallas y vencer. ¿Están conmigo? Amén. Muy bien. ¿Están interesados? Amén. Ok. Lo que significa, miren, hay personas que lastimosamente convierten esto solo en una experiencia religiosa esporádica. Eso no es echar mano de la vida eterna. Reducir nuestro cristianismo a la acción de asistir una vez a la semana a una iglesia cristiana, eso no es echar mano de la vida eterna. Amén. O hacer acto de presencia y creer que el hecho de estar en un lugar en donde está el Espíritu Santo y la palabra es suficiente, eso no es echar mano de la vida eterna.
Amén. Muy bien, necesitamos nuestra propia experiencia. Ahora, vámonos por favor a 1 Corintios capítulo 10. El Señor ha revelado el ministerio y la obra del Espíritu Santo de muchas maneras. Tenemos nuestra Biblia y nuestra Biblia tiene 66 libros. 39 libros conforman lo que llamamos el Antiguo Testamento y 27 libros conforman lo que llamamos el Nuevo Testamento. Ahora, estos 66 libros forman una sola lámpara. ¿Se acuerdan de la menorá o el candelero que está del lado, ese es el lado sur en el tabernáculo, del lado derecho de la estatura de Cristo? Tenía 66 adornos, 22 almendras, 22 manzanas y 22 flores. Lo que significa que necesitamos los 66 libros de la palabra de Dios para sostener la luz completa, amén, de revelación y de entendimiento, para poder entender el plan de Dios y para poder entender sus principios. Es imposible entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Y es imposible entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Amén. En 1 Corintios 10 se confirma este principio. Verso 1 dice, 1 Corintios 10, 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no imitemos al pueblo de Israel. Y en el verso 11 dice nuevamente, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. La Reina Valera 1909 dice, estas cosas les acontecieron en figura y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que qué maravilla. Escrituras como esta, nos abren el Antiguo Testamento y nos permiten confirmar el hecho que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Así es que aquí nos dan una pieza de información vital. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y acá Pablo, por el Espíritu Santo, le llama bautismo a la experiencia que tuvo Israel con la columna de nube y fuego y a la experiencia que tuvo Israel atravesando el Mar Rojo. Y solo para reforzar lo que dijo el pastor Eric, pero cuando estábamos cantando ese último canto yo estaba pensando exactamente en lo mismo. Dije, estamos cantando todo lo que hizo mal el pueblo de Israel. ¿Cómo así? Pasaron del otro lado del mar y cuando vieron al faraón ahogado en las aguas, cantaron. Eso suena maravilloso, ¿verdad? Ajá, para parvulitos. Cuando estamos en párvulos, cantamos después que Dios nos hizo nuestro milagro. ¿Qué creen que hacemos cuando Dios decide no hacernos nuestro milagro? ¿Qué hacemos? Dios no me quiere, Dios no me ama, yo no le intereso a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y saben por qué solo llegaron 4 de esa generación inicial a la tierra de Canaán? Porque solo 4 aprendieron a cantar antes que se les abrieran los mares rojos de la vida. En otras palabras, crecieron lo suficiente en su relación con Dios y en su conocimiento de Dios y en su entendimiento de los caminos de Dios como para bendecir a Jehová en todo tiempo. No importa si abre el mar, si no abre el mar, si hace el favor, si no hace el favor. Dios es digno de ser en gran manera alabado. ¡Ey! Ese es el cántico que están cantando en Apocalipsis 14 los 144,000 que nadie más puede cantar. Todos los demás cantan
cuando pueden servirse de Dios y obtener lo que quieren. Pero los 144,000 aprendieron a cantar, ya sea que Dios dé o no dé, haga o no haga, ¿qué importa? Aman al Señor y eso es todo lo que les interesa. Su nombre. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, pero ese es el Mar Rojo. Ahora, aprendieron ese principio. Y muchos cristianos pasan los años y se quedan en párvulos para siempre, jamás. Amén. Todo el tiempo tratando a Dios como si Dios fuera, yo no sé, un Alka-Seltzer. Entonces, cuando tengo dolor de estómago, me acuerdo de Dios y echo mano de Dios y Señor, ayúdame. Pero el resto del tiempo, ¿qué pasó? Hago mi propia voluntad, hago lo que quiero. Ni siquiera se me ocurre tomarlo en cuenta en mis decisiones. Ni siquiera se me ocurre que cuando yo fallo, al primero que ofendo es al Señor. No se me ocurre pedirle perdón a Él de primero. Amén. Una vez platicando con alguien, había una situación y yo estaba aconsejándole, pero cuando contó algunas cosas dije, ¿y se te ocurrió pedirle al Señor perdón por eso? Se me quedó viendo y me dijo, no. Y yo, ok, empecemos por allí. Amén. Y así muchos de nosotros somos como el resto del pueblo de Israel, ¿verdad? Y seguimos haciendo nuestra propia voluntad, pero cuando tenemos una necesidad buscamos echar mano de Dios. Como les digo, eso está bien para parvulitos, pero tenemos que graduarnos tarde o temprano de parvulitos si queremos llegar a algún lado. ¿Conocemos al Señor o no lo conocemos? Y conocer al Señor es más que eso. Ok, muy bien. Así es que todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Hace un par de semanas, la última vez que estuvimos acá juntos, les expliqué que, bueno, vámonos por favor a Éxodo 13 y ahí leámoslo. Esta columna de nube tenía dos lados. Éxodo capítulo 13, verso 20. Aquí tenemos la primera mención que hace la palabra de Dios de esta columna de nube y fuego. El pueblo de Israel estuvo 400 años esclavizado por los egipcios. Vivieron 430 años en Egipto, de los cuales 400 fueron sus siervos, sus esclavos, fueron oprimidos. Y finalmente clamaron y Dios les envió a un libertador, a Moisés. Y entonces Dios les reveló el poder y el principio de la sangre del Cordero de la Pascua. Y ungieron el dintel y los postes de sus puertas con la sangre del Cordero de la Pascua, mientras adentro de sus casas ellos comieron del Cordero. Y el Señor esa noche los sacó a libertad para siempre jamás de los egipcios. Amén. Después de haber, se recuerdan, eliminado a todos los primogénitos de los egipcios, tanto de los hombres como de los animales. Y ellos empezaron su jornada en Ramesés, ahí es donde se encontraban. De Ramesés a Sucot partieron los israelitas y luego de Sucot se fueron a Etam. Y en Éxodo capítulo 15, verso 20 dice, y partieron de Sucot y acamparon, Éxodo 13, disculpen. Éxodo 13, verso 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Era una sola columna, pero era agua de día o gotas de vapor de día, y era fuego de noche. Amén. Y esta columna, Primera de Corintios 10 nos dice que ellos fueron bautizados en esta columna de nube. En otras palabras, el Espíritu Santo tiene dos lados: fuego y agua. Y necesitamos ser, o el día que fuimos bautizados en estos dos lados: fuego y agua. ¿De acuerdo? Ahora no estoy hablando del bautismo en agua, estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo.
¿sí? Aparte del bautismo en agua, de lo cual fue figura el paso por el Mar Rojo para los israelitas. El bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo es aparte del bautismo en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene dos lados: fuego y agua. Amén. Ahora déjenme insertar aquí, nuevamente el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros de lo que no queremos ser, excepto por esos 4 que llegaron a la meta. A lo mejor sabían de Josué y Caleb. Ellos cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra de Canaán, de esa generación original. Pero hay 2 sacerdotes de los que la gente no sabe mucho: Eleazar y Fines. Ellos se mencionan en la Biblia al inicio de su jornada, y ellos se encuentran en el libro, más adelante, en el libro de Josué, repartiendo la tierra entre las 12 tribus, y son de la generación que salió de la tierra de Canaán. Eran el hijo y el nieto de Aarón. Amén. Ellos se encuentran mencionados al principio del Éxodo y se encuentran mencionados en la tierra de Canaán. Así es que 4, que sepamos, 4 de la generación original cruzaron el Jordán y entraron a la tierra prometida. Ahora, todos en Moisés fueron bautizados en la nube, todos en Moisés fueron bautizados en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían aguas de la roca, y la roca que los seguía era Cristo. ¿Pero por qué solo llegaron 4? ¿Cómo así? Todos tenían los mismísimos recursos de los que podían echar mano. ¿Echaron mano de esos recursos? O la otra pregunta sería, ¿dejaron que todo eso de lo que estaban rodeados estuviera presente aquí adentro, en el corazón? Y eso nos dice algo tremendo. Uno puede estar en el mejor de los ambientes, en el ambiente más favorable que podamos encontrar nosotros, pero que nosotros estemos en un ambiente favorable no quiere decir que lo que hay de favorable en el ambiente esté dentro de nosotros. Amén. Muchas personas se sienten tranquilas, no es la palabra, pero reposadas en el hecho de que van a una buena iglesia, y hay muchas buenas iglesias. Pero eso no significa que lo que hay en esa iglesia lo tienen adentro. Amén. Y muchos decimos, qué maravilla, el mensaje de la esposa del Cordero. Ajá, estoy en el mensaje de la esposa. Ajá, pero a lo mejor el mensaje de la esposa no está en mí. Y los israelitas todos estuvieron expuestos a lo mismo, pero obviamente no todos permitieron que todo aquello a lo que estaban expuestos estuviera en sus corazones, regenerándolos, transformándolos, convirtiéndolos, conformándolos. ¿Me explico? Nuevamente, de lo que se trata esto es de tener una experiencia personal. Estar en el ambiente correcto, por supuesto, ayuda. Amén. Pero necesitamos nosotros tener todo esto formado adentro de nosotros. Muy bien, así es que ellos fueron bautizados en esta columna de nube y fuego. Fueron bautizados en fuego, fueron bautizados en estas gotas de rocío que provenían de la columna cuando era de día. Vamos a leer algunas cosas, refresquemos estos 2 lados. Ya les di estas citas, pero es importante refrescarlas. El lado del fuego lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Y el lado del fuego es lo que vemos en operación aquí durante la alabanza. Y muchas veces la alabanza, como el día de hoy, nos conduce a algún nivel de batalla espiritual, y entonces todos guerreamos, levantamos el nombre del Señor y nos volvemos más intensos a ratos durante nuestros tiempos de comunión con Dios. Amén. Ese es el lado del fuego. Necesitamos el lado del fuego. Ahora, gracias a Dios por los jóvenes, porque ellos tienen la energía física que acompaña el mover del Espíritu Santo a un creyente. Por eso, aprovechémoslo mientras lo tengamos. Yo le doy gracias a Dios que me salvó, como les digo, una semana antes de cumplir 19 años, y he podido aprovechar cada momento de mi vida. Y danzaba como remolino cuando aún no me sofocaba. Ahora ya me sofoco un poco.
Entonces ya no puedo danzar tanto como Remolino, porque o hago como Remolino o les predico. Pero ¿saben qué? Cuando tuve la energía para hacerlo, lo hice. ¿Me explico? Ahora no me ven estacionado tampoco. Pero quiero decir que a cada quien Dios le da una gracia y un momento. Aprovechémoslo. El fuego lo necesitamos todos. Amén. Y si ya no tenemos la misma energía que tuvimos hace un tiempo, bueno, algo podemos hacer para el Señor, para dejar que ese fuego salga. Amén. Deje que ese fuego salga a través de su canto, a través de sus aplausos. Amén. Algo podemos hacer. ¿Quiénes eran? ¿A quién metieron a la cárcel? A Pedro metieron a la cárcel y a Pablo y Silas los metieron a la cárcel también. ¿Se acuerdan los estragos que provocaron ellos cuando se fueron a la cárcel? Amén. A la medianoche estaban alabando al Señor. Ahora, ¿cómo pueden haber estado alabando al Señor con semejante intensidad para provocar un terremoto si sus manos y sus pies estaban sujetados en un cepo? Porque a veces nuestra excusa es que la artritis no me permite. Puedo hablar de la artritis porque ya tengo un poquito de artritis en un dedo. Bueno, algo hicieron. ¿Qué haría usted si está amarrado en un cepo o sujetado a un cepo? Pero usted no es como los israelitas. Si Dios me saca de aquí, le canto, si no, no. No, ¿saben qué hicieron ellos? Ellos eran de los 144,000. Ellos cantaron. ¿Qué tal que Dios no los hubiera sacado de allí? De todos modos cantaron. Su canción no depende de si Dios hace o deja de hacer. Amén. El hecho es que cantaron, pero yo puedo verlos moviendo los dedos, ¿verdad? O sea, si tienen las manos y los pies o los brazos y las piernas atrapados, deben haber movido los dedos, deben haber movido la cabeza, y eso fue suficiente para provocar un terremoto. Amén. Ahora ese es el lado del fuego del Espíritu Santo. Y todos, si hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, fuimos bautizados en una columna que es nube y fuego. Amén. Así es que el fuego está allí. Solo deje que salga. Avive ese fuego. Amén. Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, verso 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así es que los dones del Espíritu y las demostraciones del Espíritu y las manifestaciones del Espíritu, todo eso es el lado del fuego del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ese fuego. ¿Hay cuerdas atándonos? Bueno, si esas cuerdas son de que hacen los lazos. Maguey, gracias, eso es lo que está. Iba a decir enequén, pero no sé si es correcto. En fin, solo con un poquito de fuego es suficiente para acabar con esas cuerdas. Amén. Amén, el fuego. Así es que necesitamos ese fuego. Ahora, es fácil prender fuego cuando venimos a un lugar en donde el fuego está presente por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿qué de lunes a sábado? Amén. Allí es donde necesitamos mantener el fuego de Dios avivado. A lo mejor regresemos a esas lecciones porque son vitales para el momento donde nos encontramos hoy. Pero ¿cómo mantenemos el fuego vivificado? En el altar de bronce, ahí está el secreto. Presentándonos como un sacrificio vivo al Señor continuamente, alimentando el altar del sacrificio con nuestras entregas. Amén. Rindiéndonos a la voluntad de Dios constantemente va a hacer que el altar se mantenga siempre lleno de combustible. Y mientras haya una ofrenda en el altar, va a haber fuego de Dios para mantener la ofrenda encendida. Amén. Así mantenemos nosotros el fuego de Dios encendido en nuestra vida. Así es que el lado del fuego, ese lado lo tenemos bien ubicado. Ahora, el lado de la nube, o el lado de las gotas de agua, o el lado del rocío, ese lo encontramos, por ejemplo, Salmo 68, 8. Ahí voy a repasar 3 versículos con ustedes. Salmo 68, verso 8. Del verso 8 al versos 8 y 9. Salmo 68, versos 8 y 9. Bueno, verso 10 también. Salmo 68 del 8 al 10. ¿Estamos?
No, vamos a tener que leer desde el 7. Yo cuando fui a la universidad aprendí a llevar mis cuadernos con lápiz para poder borrar y corregir. Salmo 68 del 7 al 10 dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. Oigan esto. Ahora, estamos hablando del desierto, los lugares con los niveles más bajos de precipitación en todo el planeta. ¿Estamos ubicados? Un desierto. ¿Entendemos desierto? Ok. La tierra tembló. También destilaron los cielos. Llovió encima de ellos y están en el desierto. ¿De dónde salió el agua? También destilaron los cielos o gotearon los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia en el desierto. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. En otras palabras, Dios la estableció, la levantó, la fortaleció, la enderezó. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. ¿Ha provisto de qué? Lluvia. Cuando estamos desanimados y necesitamos ser reanimados. Gotas. Amén. Gotas que provienen de la nube. Gotas que provienen de la nube. ¿Qué era esa columna de nube y fuego? El Espíritu Santo en el que fueron bautizados. Amén. El Espíritu Santo en el que ustedes y yo hemos sido bautizados. Este es este otro lado, el lado de la nube. ¿Estamos ubicados? Así es que cuando Dios vio que su pueblo necesitaba ser reanimado, ¿qué hizo? Hizo llover sobre ellos en medio del desierto. Amén. No necesitamos que llueva en lo natural para reanimarnos. Si tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, tenemos tanto el fuego como el agua, la lluvia, el rocío. Amén. Y cuando estamos conscientes de nuestra pobreza espiritual y clamamos al Señor para que nos reanime, ¿saben qué va a hacer el Espíritu Santo obrando en nosotros? Va a empezar a dejar que gotee. ¿Cómo? La columna de nube es la experiencia de la intercesión. Es la experiencia de derramar lágrimas en intercesión. Y no hay cosa que pueda reanimarnos más cuando estamos exhaustos que clamar al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Y el Señor empieza a través de nuestros ojos a dejar que su Espíritu gotee a través nuestro, y viene la intercesión y vienen las lágrimas y el clamor. Cuando terminamos de orar, somos las personas más reanimadas sobre la faz de la tierra, aunque sigamos metidos en un desierto. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El lado del fuego, pues necesitamos enfatizarlo, pero la verdad es lo que practicamos todo el tiempo. Pero estoy tratando de enfatizar ahora el lado de la lluvia, o el lado del agua, o la importancia de la intercesión del Espíritu. Amén. Y hoy no vamos a llegar hasta allí, pero les voy a explicar la intercesión en conexión con la esposa del Cordero y con los acontecimientos finales y todo aquello. Pero necesitamos esa experiencia, la intercesión. Amén, amén. Cuando los ojos se nos llenan de lágrimas y empieza ese fluir a través de nuestros labios, y empezamos a llorar, a llorar, a llorar. ¿Qué es eso sino el Espíritu Santo destilando agua en abundancia? Lluvia, lluvia, lluvia. Y muchas veces nosotros buscamos el fuego para reanimarnos, y si somos honestos, vamos todos desanimados a un servicio lleno de fuego, y a veces salimos igual de desanimados como cuando llegamos. Quiere decir que allí no es el fuego lo que estamos necesitando, es la lluvia lo que estamos necesitando. Amén. Entonces véngase a una reunión de oración, véngase temprano a orar.
Mi esposa recibió la experiencia de la intercesión antes que yo. ¿Qué es la intercesión? No es solo hablar en lenguas en términos generales. Eso no es la intercesión. Eso es orar en otras lenguas. Alguien dirá, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, el apóstol Pablo habla claramente de diversos géneros de lenguas, ¿o no? Amén. Así es que dentro del hablar en lenguas hay mundos también. Y una cosa es cuando nosotros oramos en otras lenguas. Yo le llamo así en términos generales, nuestra lengua habitual. No estoy minimizando algo que es eterno, divino y santo, como el don de hablar en otras lenguas. Amén. Pero una cosa es orar en otras lenguas de la manera habitual, ¿verdad? Como si yo les digo ahorita, hablemos en otras lenguas. Abrimos nuestros labios y hablamos en otras lenguas. A eso le llamo nuestra manera habitual de hablar en otras lenguas. Pero la intercesión es algo más profundo, es otra cosa. A mí no me funciona sin lágrimas. De hecho, no funciona sin lágrimas. Por regla general viene acompañada de lágrimas. Amén. Y es una cosa que se vuelve como un temblor de labios, ¿verdad? Y uno está llorando. Esa es la intercesión del Espíritu. Eso no es solo para algunos cuantos elegidos, es para todo aquel que quiere. Es parte de nuestra herencia eterna, amén, y es parte del regalo que Dios nos dio el día que nos bautizó con Espíritu Santo y fuego. Mi esposa lo recibió un día que fuimos a una convención a México y ella estaba muy mal, tenía sprue, alergia a las harinas y todo eso. Y fue con la doctora Esparza, le dice, doctora, quisiera orar por mí. Y la doctora oró por ella. Y yo estaba orando y de repente ya no vi a mi esposa. Estaba sentada en la silla, ¡pum!, se desplomó. Y tenía la intercesión, con lágrimas y lágrimas. De paso, Dios la sanó del sprue. Y quienes lamentablemente tienen eso, saben que hay sprus que no se componen, ¿verdad? Pero Dios sí puede. Amén. Él todavía lo hace. Bueno, pasó algún tiempo y yo recuerdo cuando yo recibí o cuando por primera vez fluyó a ese nivel la oración en mí. Casualmente fue también en una convención que armamos, que invitamos a la doctora Esparza. Hace mucho tiempo no existía vida cristiana todavía. Y yo dirigí la alabanza en ese servicio y solo terminé de dirigir, bajé las graditas y bajé. Ese fue mi día. Amén. Pero es para todo aquel que quiere. Ahora, nosotros crecimos en un ambiente en donde eso no se movía como se mueve aquí. Ustedes tienen la ventaja que ustedes vienen a un lugar donde eso está presente. Entonces solo pídanselo al Señor, solo pídanselo. Amén. Señor, dame el don de la intercesión, dame esa intercesión del Espíritu. ¿Sí? Y es tremendo, es maravilloso y es necesario. Eso nos reanima como pocas cosas. ¿Está claro? Muy bien. Luego vámonos a Lamentaciones capítulo 3, verso 43. Lamentaciones fue escrito por Jeremías, así es que está después del libro de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, del verso 43 al 51. Y vea los términos que usa aquí Jeremías. Jeremías aquí está orando, intercediendo por su pueblo. A Jeremías le tocó esa última incursión que hicieron los caldeos a Jerusalén cuando se llevaron al último rey cautivo y destruyeron la ciudad. Y Jeremías, según recuerdo, creo que se fue unos días a Egipto después de que los caldeos destruyeron Jerusalén. Pero está llorando por la ciudad y llorando porque el pueblo fue tan rebelde que Dios no tuvo más remedio que juzgarlos de esta manera. En Lamentaciones capítulo 3, verso 43 al 51 dice: desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Oigan esto: ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan o gotean y no cesan, porque no hay alivio.
hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Ahora, uno no solo intercede en el Espíritu a causa de algún quebrantamiento. Hay muchas razones para interceder. A mí me agarra la intercesión de pura gratitud. Por regla general estamos aquí en la oración o en la alabanza o en casa o en el carro. Está uno escuchando un canto particular y cuando uno siente va uno y los ojos mojados, ¿verdad? Mojados. Amén. Pero eso es lo que está describiendo Jeremías acá. Obviamente la columna de nube que estaba sobre Jeremías empezó a destilar, y esto se manifestó en Jeremías a través de la intercesión que él estaba haciendo, con los ojos bien cargados de agua, de gotas, de lágrimas, amén, por el pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, solo estoy repasando, ya habíamos visto estas citas, y por supuesto, oigan esta cita clásica. San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, del 37 al 39. Juan 7, del 37 al 39. ¿Estamos? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, la palabra ahí es quereb, de su interior correrán o gotearán o destilarán, esa es la palabra que se utiliza allí. De su interior gotearán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, es obvio de lo que está hablando, ¿verdad? Y todos cantábamos un corito: es un río de alabanza. No, no es un río de alabanza, es un río de intercesión. Está hablando de la intercesión del Espíritu, o del lado del agua, o del lado de las gotas, o del rocío del Espíritu Santo. Está hablando de los ríos de intercesión que iban a salir iban a gotear o a destilar, esa es la palabra, de nuestro interior. ¿Cómo pueden salir estos ríos o estas gotas de nuestro interior sino a través de nuestras lágrimas que acompañan la oración intercesora? Amén. ¿Está claro? Bueno, ahora nuevamente, no nos va a servir de nada entender estas teorías si no tenemos la experiencia. Así es que sigue siendo válido pedir y se os dará. Amén. Pero necesitamos esta experiencia. Muy bien, entonces ahora examinemos un poquito esa columna de nube y fuego. Y veamos algunas cosas. El trabajo del Espíritu Santo, entonces, desde este contexto, tiene dos lados: fuego y agua, o demostraciones enérgicas del Espíritu y los dones del Espíritu en operación, y por el otro lado, los ríos de intercesión, amén, que salen a través de nuestros ojos, de nuestras lágrimas de intercesión. Uno no solo llora porque le duele algo, uno no solo llora porque se está quejando, amén, uno llora de gratitud. Uno llora por muchas razones. A veces simplemente el Espíritu Santo pone una carga de oración sobre nosotros y estamos intercediendo. Solo Dios sabe por qué y por quién. Amén. Usted solo déjese usar. Qué privilegio que el Espíritu ore a través nuestro, con estos gemidos indecibles y con estas lágrimas de intercesión. Amén. Wow, estas experiencias sí que nos van convirtiendo en locos fanáticos. Pero de eso se trata. Amén. Bueno, Éxodo capítulo 14, del verso 19 al 25. Si vamos a llegar a algún lado en este último kilómetro del camino, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y ya les dije que los siervos y las siervas o los discípulos del Señor Jesucristo van a ser
llenos a estar y a permanecer llenos del Espíritu Santo hasta el final. Amén. Éxodo 14, a partir del verso 19. Faraón no iba a dejar ir su mano de obra gratuita tan fácilmente. Así es que cuando se incorporaron de su clamor a causa de la muerte de los primogénitos, Faraón armó, obviamente Faraón no era primogénito, por eso no se fue. Faraón armó a todos los que habían quedado de sus ejércitos, capitanes escogidos, caballos, carros de guerra, los armó y dijo: hombre, despertemos, ¿qué nos está pasando? Estamos dejando ir nuestra mano de obra gratis. Así es que se armaron y se fueron detrás de los israelitas. Bueno, cuando llegaron los israelitas al Mar Rojo, ¿cómo llegaron al Mar Rojo? La columna de nube y fuego los iba guiando, los iba conduciendo. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones imposibles. Y razonamos mal por no entender al Señor y decimos: Señor, esto es injusto, ¿por qué nos pusiste aquí? Como el pueblo de Israel. Tenían el Mar Rojo enfrente y tenían esta imagen horrible que se llamaba Baal-Zephón de un lado, y tenían montañas del otro lado, y tenían al ejército del faraón atrás. Fue la columna de nube y fuego la que los puso en esa situación. Entendamos que a veces o muchas veces estamos en situaciones imposibles porque Dios nos puso allí. Está listo para enseñarnos una gran lección y para dar a conocer su nombre de una manera grandiosa. Amén. Así es que en el verso 13, Éxodo 14, verso 19, les dije, bueno, entonces 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ahora oiga esto. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó, puso en conmoción, turbó, destruyó, perturbó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. En otras palabras, los dejó paralizados, les evitó cualquier tipo de movimiento y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Cómo lo hizo Dios en esta ocasión? Ahora déjenme decirles algo. El diablo nos odia. Ciertamente Egipto representa el mundo, por supuesto, en la palabra de Dios. Pero Faraón es una figura del dragón. Sí, eso se los puedo probar facilito en la palabra de Dios. Amén. Faraón es una figura del dragón. El dragón es el nivel más alto de maldad que hay en Lucifer, Satanás. El faraón representa el dragón. Y el dragón nos odia, Satanás nos odia. ¿Saben por qué nos odia? Porque vamos camino a obtener por herencia aquello que él perdió para siempre. Él empezó su jornada en el monte de Sión, a los lados del norte, donde está el poder creativo, procreativo de Dios, y él quiso ser el Señor, amo y dueño de ese poder procreativo. Así es que Dios no lo permitió y lo sacó de su presencia. Ahora ustedes y yo, como la esposa del Cordero, el Señor nos ha prometido por herencia el monte de Sión. ¿Qué es eso sino el poder creativo, procreativo del Padre? Amén.
Vamos camino a tener lo que el diablo perdió para siempre. Por eso nos odia. Quería saber por qué lo odia tanto el diablo. Ahora ya lo sabe. Amén. Qué privilegiados somos. Y el dragón no va a descansar o no descansa procurando apartarnos del camino, convenciéndonos de que no vale la pena seguir adelante porque tanta prueba y tanta tribulación. El dragón trata de convencernos de que perdamos la paciencia porque este camino a veces se vuelve difícil y a veces no podemos hacer otra cosa más que dar un pasito tras otro. Él va a estar allí siempre buscando sacarnos del camino. Amén. Él va a estar allí para tratar de convencernos de que Dios es tan injusto y tan tonto. Así tratamos nosotros a Dios con nuestras actitudes. Amén. Que Él no sabe manejar nuestra vida. Entonces nosotros vamos a ver cómo lo hacemos solitos sin Dios, porque obviamente Dios no sabe. ¿Cierto o no? Ese es el dragón detrás. O sea, el faraón viene detrás de nosotros, ¿o no? Amén. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para vencer a Faraón? Solo estar bajo la columna de nube y fuego. Solo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué una cosa nos va a dar la victoria en estos últimos días? Una de tantas. Pero ¿qué una cosa nos va a dar la victoria? El fuego y la nube. El fuego y la nube. Amén. Mantenga el fuego avivado. Mantenga los ríos de intercesión saliendo de sus ojos a través de esas lágrimas de intercesión. Y esto que para usted es luz, para el diablo, para el mundo, es oscuridad, es tinieblas. Amén. Ustedes saben que un lugar como este, para alguien que odia al Señor, es un infierno. ¿Cierto? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. Estar metidos en el Espíritu Santo. Dejar que el fuego fluya, salga. ¿Cómo? Con nuestros cantos, nuestra alabanza, nuestras demostraciones, nuestra orar agresivamente, pelear la batalla. Ese es el fuego. Y nuestras lágrimas de intercesión, intercediendo en el Espíritu en todo tiempo. Amén. Dejando que esas lágrimas de intercesión fluyan, broten, goteen, destilen. ¿Qué va a hacer eso? Se va a poner entre el dragón y nosotros. Amén. Y el dragón no se va a poder acercar a nosotros. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el faraón no se puede acercar a nosotros. Y al contrario, Dios le va a cortar al dragón cualquier vehículo, cualquier truco, amén, cualquier cosa que esté tratando de hacer para acabar con nosotros y con nuestro amor por Dios y nuestro celo por el Señor. Amén. Eso es lo primero, no lo primero, pero una de las primeras cosas que vemos a la columna de nube y fuego hacer por el pueblo de Israel. Si Dios lo hizo de manera tan maravillosa, bajo la sombra, tipo o figura, por su pueblo Israel, que terminó dándole la espalda, cuánto más bajo el nuevo pacto, el Señor por medio de su Espíritu Santo no nos dará la victoria a nosotros. Amén. ¿Estamos? Bueno, demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Bendito Señor. Esto nos ayuda a todos a entender por qué es que aquí no apagamos el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no lo apagamos? Al contrario, cuando el Espíritu Santo se está moviendo, que se mueva. Es lo que necesitamos. Hay muchas victorias espirituales que obtenemos cuando el Espíritu Santo se mueve como se mueve en este lugar. ¿Sí? Amén. Pero cuando empezamos a decirle al Señor qué sí puede hacer y qué no puede hacer, ¿verdad? Y empezamos a que si alguien levanta la voz muy fuerte, vamos con esa persona y le decimos, así era, yo me acuerdo cómo era, paz. O sea, el dragón nos va a alcanzar, pues. Amén, me explico. Quiero decir, nuestra victoria depende de muchas cosas, pero de una de ellas es del fuego y del agua del Espíritu Santo. Amén, amén. Y muy al principio, cuando yo era todavía más ignorante, yo sufría un poquito cuando veía caritas nuevas y lo primero que pensaba es, Dios mío, no van a saber ni qué está pasando en este lugar, cuando el Espíritu Santo se empezaba a mover. Ahora obviamente ya maduré un poquito más porque
ya saben lo que yo digo, ¿verdad? Si hay gente nueva por aquí, lo único y vieron todo esto, lo único que puedo decirles es, váyanse acostumbrando. Y esta cosa no los corrió a ustedes, aquí siguen. Al contrario, los ha ido atrayendo más y más y más al centro de la voluntad de Dios. ¡Ey! ¡Y a la nueva ciudad! Gracias, Jesús. Amén. Bueno, ahí tienen, estoy tratando de enfatizar la importancia y el poder del fuego y del agua que hay en la columna de nube y fuego. ¿Sí? ¿Está claro? Y solo llevamos un punto. Vamos a ver, hagamos un segundo punto por lo menos y después veremos qué hacemos. Vámonos ahora a Éxodo 24. Éxodo capítulo 24. La importancia de dejar que el fuego salga a través de nuestros labios en forma de gritos de júbilo y de alabanza. Salga a través de nuestras manos, levantándolas, palmeando. Salga a través de nuestros pies, danzando a la gloria de su nombre. La importancia de dejar que estos ríos de agua viva destilen desde nuestro interior a través de nuestras lágrimas de intercesión. Amén. Miren lo que provoca todo eso. Éxodo 24, a partir del verso 9. Éxodo 24, 9 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron, y bebían. Este es un cuadro asombroso. Hasta aquí no habían roto los 10 mandamientos, por eso estaban tan tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios ya había hablado sus mandamientos en el capítulo 20. Ya les había dado su ley de manera oral. Y ahora está llamando a Moisés a subir al monte para darle su ley de forma escrita en 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. La ley oral y la ley escrita. Amén. Necesitamos ambos lados. La palabra escrita es la que leemos y aprendemos de este libro que tenemos en nuestras manos. La palabra oral es esa verdad que el Espíritu Santo vivifica y viene acompañada de una experiencia. Bueno, verso 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros, y el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Imagínense. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Capítulo 25, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y da todas las cosas que tenían que llevarle. Y en el verso 8 dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. ¿Dónde recibió Moisés la revelación de la palabra escrita y la revelación del tabernáculo? Sino estando metido adentro de la nube. ¿Cuándo es cuando realmente llegamos a entender la palabra de Dios? Y llegamos a ver con claridad cómo la estatura espiritual del Señor Jesucristo
estatura a la que se nos pide crecer en el libro de Efesios, cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué contexto llegamos nosotros a ver finalmente con claridad cómo el tabernáculo es una figura del Señor Jesucristo y cómo en cada uno de esos muebles el Señor, bajo la sombra tipo figura, puso experiencias espirituales que tenemos que ir haciendo nuestras para que Cristo se vaya formando en nosotros, metidos dentro de la nube? Amén. Metidos dentro de la nube. Dios primero me enseñó a mí a adorarlo con fuego y a orar. Y entonces me empezó a abrir su palabra y empecé a entender lo que estaba leyendo. Amén. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Yo sé que ha sido la de muchos. Sí, ¿por qué? Porque teníamos que estar adentro de la nube. Adentro de la nube. Adentro del fuego y adentro del agua. Amén. Allí es donde se nos abre la palabra. Allí es donde nos es revelada la estatura de Jesucristo a la que se nos pide crecer. Y nos es revelado cada escalón y cada paso que debemos ir dando de manera personal para que la estatura de Cristo vaya creciendo y formándose en nosotros. Amén. Amén. A lo mejor ustedes comparten conmigo esto que les voy a decir, pero ¿cuántas cosas he llegado a entender cuando estoy aquí brincando a la hora de la alabanza? Cosas que uno leyó, uno ha estado meditando en ellas y uno dice, pero ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y de repente uno está aquí metido con Dios y ¡puf! Uno lo ve a todo color. Amén. Y se nos abre una porción de su palabra que había estado velada. Muchas cosas que les predico aquí con tanta vida y con tanto fuego, a lo mejor les hubiera dicho otras cosas. Yo vengo preparado con un mensaje. Yo no soy de esas personas que aquí se para y a ver qué me da Dios y eso les digo. No, yo no funciono así. Y de hecho, en muchos casos, esa es una buena excusa para ser haraganes en cuanto al estudio de la Biblia. Es la verdad. Amén. Yo no funciono así, yo estudio por horas, por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Llevo años de hacerlo, así es que esta cosa solo va incrementándose, confirmándose a sí misma. Pero vengo listo para decir esto y con todo ese arsenal de palabra escrita, me pongo aquí y empiezo a alabar al Señor y a adorar su nombre, y de repente el Señor me empieza a dar la palabra oral, la experiencia, me empieza a abrir otros canales, otras fuentes, otros ríos. Cuando me paro aquí les digo otras cosas que acaban de cobrar vida. Amén. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estamos metidos entre la nube. ¿Qué estoy tratando de decirles? Sean cristianos pentecostales, pero bien pentecostales. O sea, métanse en el espíritu, en el fuego y en el agua. Alaben a Dios con todas sus fuerzas. Intercedan con lágrimas y van a estar metidos en la nube y todo va a cobrar sentido. Amén. Van a empezar a ver, van a empezar a entender, van a tener luz. Amén. Y van a ser felices. ¿Sí? ¿Cierto o no? Bueno, bendigamos a Dios por eso. Gracias a Dios. ¡Hey! Gracias, Jesús. Amén. Bueno, no les puedo dar más porque tomaría mucho más tiempo, pero saben qué vamos a hacer. Por lo menos hicimos un par de puntos. Estamos entendiendo este principio. El Espíritu Santo es un tema, pues estamos hablando de Dios, por lo tanto es un tema infinito, eterno. Amén. Pero podemos abordarlo desde diferentes ángulos. Por ejemplo, sabemos que el Espíritu Santo es tanto un águila como una paloma. Eso es un mundo. Amén. Pero en este caso estamos descubriendo cómo en esta columna en la que fueron bautizados los israelitas había fuego y agua, o gotas, o rocío que destiló de la columna. Eso es lo que estoy tratando de explicarles. Las demostraciones del Espíritu y las lágrimas de intercesión. Amén. Amén. Esta columna fue la que llevó a los israelitas a algún lado. Si queremos llegar a algún lado bueno, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Así es que démosle gracias al Señor como punto número 1 de agenda en este momento. Amén. Bendigamos al Señor y démosle toda la gloria.